Hola, ¿qué tal? Espero que tengan todos una muy buena noche, muy buen día, dependiendo de cuándo lo ven al video. Este es un video en el cual vamos a repasar cada una de las cosas que vimos en la clase número 2 de este taller de edición e imágenes con software libre, ¿sí? El programa que estamos utilizando es el GIMP, ¿sí? G-I-M-P, ¿sí? GIMP. Y bueno, algo que hicimos la clase pasada fue descargarlo justamente. Antes, en la clase número 1, habíamos descargado el GIMP 2.8 y en este caso nos hemos pasado al GIMP 2.10, ¿sí? Entonces, para descargarlo, algo normal, algo simple que hay que hacer es entrar a gimp.org y aquí donde dice el botón este donde dice download, descargamos esta versión, la 2.10, le hacemos un clic ahí y bueno, en mi caso yo uso un sistema operativo que se llama GNU Linux, ¿sí? La distribución en este caso es Xubuntu 18.04. Pero bueno, si ustedes tienen Windows, solamente les va a aparecer esto. Lo pueden cargar vía torrent o lo pueden descargar directamente, ¿sí? Para aquel que no conoce el sistema torrent, que puede usar ¿sí? Que uno hace un clic y aparece una ventanita o directamente empieza a descargarlo, ¿sí? Ponemos a aceptar, tarda un poco, ¿sí? Porque pesa más o menos 120 megas, algo así. Y si no, con BitTorrent el triple de rápido, ¿no? Más o menos. Cuando uno lo descarga, aparece un archivo. Con solo hacerle doble clic es suficiente para que se empiece a instalar el programa. Una vez instalado, lo buscamos donde haya quedado, ¿sí? A mí siempre me gusta poner un acceso directo en el escritorio porque es un programa que uso mucho. Y lo abrimos, ¿sí? Y la primera vez va a demorar, ¿sí? La primera vez demora en cargar todo, ya después es relativamente más rápido. Algo que hicimos, ¿sí? por si no aparece, es ir al modo ventana y poner en ventana única, ¿sí? Ventana única nos evita que nos suceda esta cosa de tener al menos tres ventanas separadas, ¿sí? Entonces ventana única y siempre maximizado, ¿sí? De modo que tengamos todo así. Y por último, para volver a la, digamos, a la misma apariencia que tenía el programa en la versión anterior, que nos gustaba tal vez un poco más, nos vamos a preferencias, editar, el menú editar, preferencias, y cuando se abren tenemos que cambiar dos cosas. Por un lado el tema, ¿sí? A mí me gusta el tema System, ¿no? Sí, originalmente viene en este tema en el Dark, ¿sí? Es lindo igual, es lindo, pero bueno, hay que acostumbrarse. Así que el System es el que más nos gusta. Y por último el tema de iconos, ¿sí? A mí me gusta el Legacy. Originalmente creo que viene con el Symbolic, me parece, no estoy seguro. Pero el Legacy es el que tal vez estamos más acostumbrados, los que venimos de versiones anteriores. Con eso ya tenemos el programa relativamente listo como para funcionar. Bien, la clase pasada hicimos un repaso de la primera clase, ¿sí? Y entonces ahí aprendimos a poner una imagen nueva, ¿sí? Y en este caso habíamos jugado con un tamaño de 1000 por 1000. Habíamos recordado cómo pintar, ¿sí? Recordamos que para pintar el lienzo, ¿sí? Tenemos que seleccionar la herramienta de relleno, que es este baldecito, y luego seleccionar aquel color que querramos utilizar. Para seleccionar el color, supongamos que el rojo no nos guste, le hacemos un clic ahí en el color de frente, luego seleccionamos la gama, imaginemos que queremos, no sé, una especie de rosa, y una vez seleccionada la gama ya tenemos que elegir el tono, ¿sí?
ustedes verán ahí en el lugar de actual la posibilidad, ¿sí?, de terminar eligiendo el color que les gusta. Cuando ya llegaron a 1, ponemos aceptar, ¿sí?, y ahí nos queda definido, y entonces es solo cuestión de hacer un clic en el lienzo, ¿sí? La segunda herramienta que habíamos disfrutado mucho es la herramienta de degradado, ¿sí?, aquella que hace justamente un degradé, ¿sí? Y bueno, la herramienta de degradado utiliza los dos colores, el color de frente y el color de fondo. Entonces el color de fondo se elige exactamente igual que el color de frente, ¿sí? Cuando ya lo tenemos elegidos a ambos, es cuestión de trazar una línea con un inicio y un final, ¿sí? Y esta nueva versión tiene esa cosa linda de que nos permite modificar el degradado y previsualizarlo antes de definirlo, ¿sí? Pero es justamente un cambio de un color a otro. En este caso, en este modo, es de tipo paulatino, ¿sí? Luego de aprender eso, volvimos a remarcar cómo es que se coloca un texto, ¿sí?, con la herramienta de texto. Primero la seleccionamos, luego marcamos un cuadro de texto, ¿sí? Nosotros elegiremos el tamaño y demás de ese cuadro. Tercer paso fundamental es elegir un color que sea diferente al fondo, si no vamos a estar escribiendo y no vamos a ver absolutamente nada. Yo voy a elegir, por ejemplo, el blanco. Recuerden que en estos 12 cuadraditos que hay aquí nos muestra los últimos 12 colores que utilizamos. Entonces yo puedo optar por uno de ellos directamente, ¿sí? Aquí verán que el color que va a salir del escrito va a ser blanco. Y ahora ya es momento de escribir, ¿sí? Habíamos hablado de que ahí va. Habíamos dicho que en general la herramienta de texto suele ser una aproximación, ¿sí? Nosotros arrancamos y luego modificamos y modificamos hasta que nos termina gustando. Una vez que escribimos aquello que queríamos poner, podemos seleccionarlo, ¿sí? Lo seleccionamos, lo pintamos de alguna manera, ¿sí? Lo sombreamos, ¿sí? Seleccionamos con la intención, por ejemplo, de cambiarle el tamaño, ¿sí? El tamaño del texto se cambia aquí. O también cambiarle el tipo de letra, ¿sí? Para el tipo de letra podemos usar esta herramienta que a veces no funciona. A ver, vamos hacia afuera y luego... Sí, en la nueva versión hay que sí o sí ponerlo a mano, eso es medio aburrido. Por ejemplo, no sé, Arial o alguna otra Calibri, por ejemplo. Ah, no la tengo. Bueno, esa está buena, la que sea está buena. Capture It, así se llama. Bien, nosotros lo teníamos, yo quiero volver a como lo tenía antes, lo teníamos más o menos así. Y bueno, lo siguiente que podemos hacer, digo que hemos aprendido, es que haciendo clic en cualquiera de los cuadraditos, ¿sí?, que surgen, nosotros automáticamente de alguna manera se ajusta el cuadro de texto al texto que hemos escrito, y a partir de ahí ya podemos utilizar esta muy buena herramienta que es la herramienta de alineación, ¿sí? Tenemos las dos, tenemos la de mover. La herramienta de mover implica que nosotros podemos cambiar, dejar el texto donde querramos, ¿sí? Pero también tenemos la herramienta de alineación, ¿sí?, que la seleccionamos, le hacemos un clic y solo cuando logramos que se pongan esos 4 puntitos, ¿sí?, luego de hacerle un clic, se ponen esos 4 puntitos en el objeto, en este caso es un texto, y ya se habilita la opción de elegir e indicarle al programa a dónde lo queremos posicionar, ¿sí? Esto es un alineado automático. Si nosotros le hacemos un clic ahí, lo pone en el centro
y si le hacemos clic ahí lo pone en el centro de manera vertical, digamos, ¿no? Es una herramienta verdaderamente muy útil cuando uno no quiere andar pensando directamente en las colocarlo, ¿no?, con la herramienta mover. Pero si tenemos otra opción, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro lienzo es de 1000 por 1000, ¿verdad? Bueno, si nosotros arrastramos, fíjense que ahí está la regla, ¿sí? Del lado izquierdo de la regla, ¿sí?, en ese espacio, si nosotros hacemos un clic y sin soltar arrastramos hacia el lugar donde queremos, por ejemplo acá yo lo voy a arrastrar hasta el 500, ¿sí?, acabo de poner eso que se llama guía, ¿sí? Esa es una guía que no va a salir impresa, ni se va a ver en el trabajo final, ni nada por el estilo, es solamente para el trabajo nuestro. Entonces nosotros también podemos hacer una guía desde acá arriba, ¿sí? Ahí va, por ejemplo en el otro 500, ¿sí? Entonces fíjense que si yo estoy moviendo a mano algo, siempre que muevo cualquier objeto que mueva, ya sea por ejemplo el texto o el fondo o lo que sea, ustedes van a poder ver que en el centro de ese objeto aparece una cruz, ¿sí?, un más. Bueno, esa cruz me indica cuál es el centro del objeto. Entonces yo puedo hacer coincidir el centro del objeto con el cruce de las dos guías, ¿sí? Y ahí yo sabría que el objeto está bien en el medio, ¿sí? Esos son las guías, ¿sí? Las guías se pueden colocar de manera manual, como hicimos nosotros, ¿sí? Para quitarlas es solamente con la herramienta mover, las movemos hacia afuera, ¿sí? Las movemos hacia afuera y desaparecen, para que no nos molesten. Tenemos si no, el menú imagen y aquí abajo la opción líneas guía. Entonces nosotros podemos poner líneas guía, por ejemplo, por porcentaje, ¿no? Le podríamos decir, no sé, al 30% horizontal que nos ponga una línea, ¿no? Y entonces nos pone una línea ahí. Luego la podemos quitar moviéndola también, ¿sí? Pero tanto horizontal como vertical, como lo que sea. Las líneas guía, digo, son ayudas para lo que es la orientación, ¿sí? Bien, otra herramienta que hemos visto, ¿sí?, es la opción, más que herramienta en sí, esto es la opción de descargar un objeto de internet, ¿sí? Supongamos que el feliz cumpleaños en este caso, yo lo voy a mover ahora solamente con el mouse, con las teclas del teclado, ¿verdad? Con las flechitas del teclado. Supongamos que queremos poner una torta aquí abajo, ¿sí? Entonces, la torta yo la puedo buscar en internet, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, hay muchas imágenes en internet. Sí tenemos que hablar del derecho de autor al respecto, ¿sí? Pero, por ejemplo, busquemos torta en internet, ¿sí? Hay todos los buscadores, algunos usan Google, yo prefiero Ecosia, ¿sí? Y ahí tenemos tortas, ¿sí?, que hay en internet, ¿no? Hay muchas, yo lo que estoy viendo es que son todas fotos o que en general tienen un fondo, ¿sí? Yo preferiría que no tenga, por ejemplo, pero bueno, no importa. Voy a optar por esta torta, que veo que no tiene fondo, justo le acerté. Le hago un clic derecho a la imagen y le puedo poner copiar, ¿sí? Una vez que la copié, me voy al programa nuevamente y pongo editar, pegar como, capa nueva, ¿sí? Capa nueva es justamente, aquí tenemos las capas, ¿sí? Yo prefiero pegarlo como capa nueva para que esté separado, ¿sí? Para que yo pueda mover todo esto de manera individual, ¿sí? Si lo hubiera pegado sobre otra capa, no lo podría mover en conjunto, ¿sí? Entonces yo a este objeto le puedo hacer exactamente lo mismo que le hice al texto, ¿sí? Me refiero a maniobrarlo, ya sea moviéndolo manualmente o moviéndolo con el alineado automático, ¿sí?, al lugar donde quiero.
prácticamente la última herramienta que vimos la clase pasada fue esta herramienta de escalado, ¿sí? El escalado se refiere a cambiar la escala, ¿sí? del objeto. Es decir, básicamente redimensionarlo, darle una dimensión diferente. Habíamos visto, ¿no?, que uno lo puede mover con esto, con este, ¿cómo es? Haciendo así en los, ¿cómo es? En los cuadraditos. También lo podemos mover desde adentro de la imagen, ¿sí? O también así, o lo que sea, ¿sí? Fíjense que cuando uno ya le gusta el tamaño, pone escalar, ¿sí? Y con eso es suficiente. El objeto ya se agrandó en este caso, ¿sí? Con otra herramienta, digo, la misma herramienta pero usada de manera diferente, podría ser cuando nosotros tenemos esta opción deshabilitada, ¿sí? Lo más normal es que uno la tenga deshabilitada a esta herramienta, y el problema que pasa es que cuando esa cadena se separa, significa que yo puedo cambiar el objeto, pero deformándolo, ¿sí? De alguna manera. Eso a veces es útil, ¿sí? A veces uno necesita cambiarle de alguna manera la proporción, ¿sí?, al objeto, ¿sí? Supongamos que yo necesitara ocupar el ancho, ¿sí?, o lo que fuere, ¿no? Entonces para ese caso estaría muy bien deformarlo, ¿sí? Ahora, si uno no quiere, yo voy a poner restablecer para que se vuelva a la forma anterior, puede hacerle un clic ahí y pedirle que las cadenitas se junten, de modo que sea como sea que yo mueva acá, ¿sí?, sea grande manteniendo la proporción, ¿sí? Ahí está, supongamos que me gusta ahí, y entonces ya lo puedo mover o lo que sea, ¿sí? Es a gusto de cada uno. Así que básicamente vimos eso, ¿sí? Vimos primero el relleno, luego el escalado, perdón, vimos el degradado, vimos el texto. ¿Qué más? Bueno, hablamos un poco de las capas, ¿sí? Hablamos un poco del escalar, ¿sí?, de la herramienta escalar. Y bueno, las últimas dos cosas que vimos, ¿sí?, fue que el archivo que nosotros hemos hecho, ven, lo tenemos de alguna manera separado en capas. Si no lo hemos terminado y queremos seguirlo en otro momento, lo que corresponde es poner archivo guardar, ¿sí? Archivo guardar lo que hace, yo lo voy a, no sé, lo voy a guardar en el escritorio, ¿sí? Y me va a pedir que le ponga un nombre, le pongo torta. Y ustedes verán que se guarda en el formato XCF, ¿sí? XCF es el formato, ¿sí?, que tiene el... Voy a cerrar este también, ¿sí? Fíjense, ya cerré el programa y lo tengo aquí, ¿sí? El formato XCF es el formato del programa GIMP, ¿sí? Y si yo le hago doble clic, ¿sí?, me lo abre tal cual lo había dejado, ¿sí?, con las capas ahí listas para seguir trabajando, con todas las herramientas y demás. Ahora, ¿qué pasaría si yo aquello que hago se lo quiero mandar a un amigo, ¿sí?, y mi amigo no tiene el programa? Es más, yo quiero que mi amigo lo reciba y lo vea, nada más, no que vea cómo lo hice, sino que lo pueda disfrutar, nada más. Entonces, en ese caso, yo debería poner archivo exportar, ¿sí? Exportar, fíjense que ya aparece en este caso así por defecto con otro tipo de archivo que se llama PNG, ¿sí? Puede ser PNG, JPG o muchos otros, ¿sí? Vamos a usar PNG ahora. Yo pongo exportar y no le voy a cambiar mucho esto. Lo único que les digo es que bueno, las opciones están para investigar, que el nivel de compresión de alguna manera determina cuán grande o cuán pequeño va a ser el archivo, ¿sí? Y también de alguna manera la pérdida o ganancia de calidad. Yo lo voy a dejar así como está y pongo exportar, y ustedes verán
que esto demora un poco, porque todas las capas esas que tiene y demás, las está de alguna manera aplastando, ¿sí? O sea, está haciendo que toda la imagen sea una capa sola, ¿sí? Una capa única. Y entonces van a ver que me acaba de aparecer este otro archivo, ¿sí? Este es el que acabo de exportar, que si le hago doble clic, primero que no me lo abre con el GIMP, ¿no? Me lo abre con un visor de imágenes simple, que me muestra las imágenes y nada más. Y segundo, que de alguna manera podemos ver que este archivo, si yo me voy a propiedades, pesa 900 kilobytes, o sea, casi 1 mega, contra este otro que pesa 3 megas, ¿sí? O sea, el archivo exportado por lo general ocupa menos que el archivo, ocupa menos que el archivo original, ¿sí? Así que bien, esas fueron un poco las herramientas que hemos estado utilizando, ¿sí? La última que hemos visto es la herramienta de selección, ¿sí? Las herramientas de selección vimos dos, ¿sí? Vimos la herramienta de selección de rectángulos, ¿sí? Y vimos la herramienta de selección elíptica. Yo voy a poner un archivo nuevo en este caso, ¿sí? Y bueno, y está así. Fíjense que la herramienta de selección de rectángulos lo que nos permite es, en una capa, ¿sí? En aquella capa que nosotros tenemos seleccionado, nos permite seleccionar solamente una parte, ¿sí? Por ejemplo, no sé, esta parte, ¿sí? Entonces verán que se queda marcada sola esa parte. Si yo, por ejemplo, no sé, quiero quitar esta parte, ¿no? Puedo poner archivo, no sé, cortar, o no sé. Bueno, en este caso, a ver. Podemos poner, puedo solo seleccionar esta parte, ¿no? Por ejemplo, copiar y pegar como imagen nueva, ¿sí? Entonces me abre una imagen nueva solo con esa parte, por ejemplo, ¿no? Yo podría hacer lo mismo si yo selecciono, no sé, este fondo, ¿sí? Aquello que yo esté seleccionando va a ser lo que me va a copiar. Por ejemplo, si selecciono la capa esta, ¿sí? Y selecciono, no sé, esta parte con el rectángulo y lo copio, ¿sí? Editar, copiar. Al pegarlo, me va a pegar solo esa parte de la imagen, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es más o menos la selección, ¿sí? De alguna manera. Luego también la que vimos, uno tiene aquí la posibilidad de poner seleccionar nada, ¿sí? De modo que se van todas las selecciones que uno hizo. La otra es la herramienta de selección elíptica, ¿sí? Que es básicamente como es un círculo, ¿sí? Un círculo que uno le da la forma que quiere, ¿sí? Ahí está, entonces yo lo puedo copiar y pegar sola esa parte, ¿sí? Por ejemplo. Así que bien, esas fueron las herramientas que vimos la clase pasada. Vamos a seguir avanzando con otras cosas, por ejemplo las transparencias, vamos a seguir viendo capas, ¿sí? Vamos a seguir con cosas interesantes, así que nos estamos viendo la clase que viene. Traigan todas las dudas y preguntas que tengan a medida que van haciendo cosas. Un placer, nos estamos viendo, que tengan un buen día, una buena noche, chau chau.